Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven actualmente con obesidad en todo el mundo. Si la tendencia continúa, para 2035 más del 50% de la población adulta global tendrá sobrepeso u obesidad. Este no es un problema menor ni marginal. Estamos ante una epidemia global. La obesidad multiplica el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hígado graso, apnea del sueño, artrosis, infertilidad y varios tipos de cáncer. Ahí es nada. Las personas que padecen esta enfermedad no solo viven menos tiempo, sino también con peor calidad de vida. Sin embargo, seguimos tratando la obesidad como si fuera una cuestión de carácter, como si simplemente comer menos y moverse más fuera la solución. Esta simplificación no solo es científicamente falsa, sino profundamente injusta. Hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial. La biología, las hormonas, el metabolismo, la genética, el entorno, el sueño, el estrés, la salud mental, todos estos factores y muchos más desempeñan un papel importante. Por eso requiere un enfoque médico serio, integral y personalizado. Esta semana he invitado al podcast al doctor Gontrán López Nava, director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario H.M. San Chinarro de Madrid y un experto líder en tratamientos endoscópicos mínimamente invasivos para la obesidad. Pero no solo vamos a hablar de esto en el episodio, también vamos a abordar las diferentes causas que explican la obesidad y los distintos tratamientos médicos actuales, desde los famosos GLP-1, que seguro que estás harto y harta de oír hablar de ellos, hasta las técnicas endoscópicas más avanzadas y mínimamente invasivas, que son el ámbito de especialidad del doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanna. Encantado de estar aquí. Antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias a Boston Scientific, que es el patrocinador de este episodio. Lo estamos realizando en colaboración con ellos. Y también te quiero recordar, como siempre digo, todo el contenido que vas a escuchar en este episodio es exclusivamente informativo y educativo. No constituye asesoramiento médico. El doctor López Nava es médico, pero no es tu médico. Así que no pretendemos establecer diagnósticos ni tratamientos personalizados. Y, por supuesto, este episodio en ningún caso sustituye la consulta con un profesional sanitario cualificado. Para eso siempre acudid, por favor, a la consulta del profesional, del doctor. En las notas del episodio tenéis un enlace directo a la página web de Boston Scientific por si queréis tener más información, aparte de todo lo que vamos a hablar ahora con el doctor. Así que, pues vamos a empezar a hablar de esta enfermedad, porque a veces no se nombra de forma adecuada lo que es la obesidad, que es una enfermedad. Y lo primero de todo, ¿cómo definimos esta patología? ¿Cómo definís los expertos la obesidad? Bueno, es una tarea difícil definirla. Existe desde toda la vida. La obesidad se puede simplificar diciendo es el exceso de grasa en el cuerpo, que normalmente va asociado a exceso de peso. Pero en primer lugar lo que me gusta es que ya lo llamamos enfermedad. Eso sí que nos estamos concienciando. Tener exceso de grasa es una enfermedad. Hay otras cosas en el cuerpo, exceso de vello, exceso de músculo, que pueden no ser una enfermedad, pero el exceso de grasa sí. Y yo creo que es lo que quiero dejar muy claro. Ese exceso de grasa, ¿por qué es peligroso? Pues porque el cuerpo convive con ella de una manera muy, muy íntima y además que genera muchos peligros como los que has comentado en la introducción, eso es la obesidad. Entonces, ¿cómo la definimos? La obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo y hemos ido aprendiendo a poner apellidos a esa definición. Por ejemplo, sabemos que ese exceso de grasa no es lo mismo si está periférica, por ejemplo, en la mujer en la cadera, lo que llamamos obesidad ginoide, o si es una obesidad que está en el centro del abdomen, obesidad central, más típica del hombre. Obesidad androide. Pues sabemos que la obesidad central es mucho más peligrosa que la periférica. Entonces, al apellido de exceso de grasa ponemos dónde está localizado. También en la definición de obesidad podemos utilizar medidas antropométricas como es el índice de masa corporal, súper conocido, lo que peso partido la talla al cuadrado. Pues es otra forma de definirlo. Si tengo más de 30 de índice de masa corporal, tengo obesidad. Entonces, llegamos a un punto donde
se puede también simplificar de otra forma, es exceso de peso. Si mi peso ideal es si me sobran más de 12 kilos, vamos a hablar ya de que ya no tengo sobrepeso, empiezo a tener obesidad. El caso es que la única cosa común es que tenemos que saber que es una enfermedad crónica y progresiva que acorta la vida, como has dicho en la introducción, que produce una serie de enfermedades asociadas, lo que llamamos comorbilidades, que tiene tratamiento, pero que el tratamiento es extremadamente complejo y que dura mucho tiempo ese tratamiento, y así debe ser. Interesante la puntualización en exceso de grasa, porque también ahora ya estamos saliendo de esto, pero hemos estado unas cuantas décadas demonizando la grasa, y también es importante saber que para la salud la grasa en el cuerpo la necesitamos, porque es un órgano prácticamente en sí mismo, pero claro, el problema está en cuando está en exceso. Absolutamente, qué buena puntualización. La grasa existe, y desde pequeñitos, cuando tenemos alimento en el cuerpo, un bebé empieza a rellenar de grasa sus células que acumulan grasa, que se llaman los adipocitos. Entonces, si a un bebé o a un niño o a un adulto joven le damos mucha comida, esa grasa empieza a sobrar, el adipocito primero se puede hipertrofiar, se puede hacer más grande, es un tipo de obesidad, o si la obesidad ha empezado a muy corta edad, por ejemplo, cuidado con la obesidad infantil, en vez de crecer los adipocitos, se producen más adipocitos. Si en vez de 1 millón o 100 millones, pues tenemos 1000 millones. Entonces ese niño, cuando sea adulto, va a tener más millones de adipocitos que van a tener capacidad de almacenar grasa, que se van a meter en el adipocito y que va a ser más difícil de echarla. Entonces, la grasa es fundamental. Todos los seres humanos y animales la tenemos al nacer, pero el exceso de grasa es la enfermedad. Y hablando de tipos de obesidad, porque claro, entre te sobran unos kilos o tienes ahí un IMC un poquito que está en el límite, tienes una obesidad ya seria, o desde el primer momento se considera enfermedad. ¿Qué tipos de obesidad tenemos y cómo podemos saber? Porque también se dice mucho ahora que ya el IMC en sí mismo no es suficiente, o lo de pesar no es suficiente. Pues es una persona que esté en normopeso, pero que no tenga una salud tan buena como una persona con un poco de peso o exceso de peso, pero tiene mejor estado de salud. Entonces, claro, ¿cómo nos manejamos ahí con todo esto? Correcto, pues has detectado las limitaciones que hemos tenido en los últimos años. Si decíamos al principio, los clásicos definían un peso ideal y ese exceso de peso era ya la obesidad. Luego acuñamos el término del índice de masa corporal, que si tu peso partido tu talla al cuadrado expresada en metros es de 27, 28 o 29, decíamos que tienes sobrepeso. Pero si ya ese cociente es 30, ya hablamos de que tienes obesidad. Y dentro de eso, pues hay grados. A lo mejor alguien que nos esté escuchando lo quiere calcular. Pues si te sale de 30 a 35, es obesidad grado 1. De 35 a 40 es obesidad grado 2 o grave, que la llamamos. Y fíjate, cuando alguien haga un ejemplo va a decir, tengo 36. Esto se llama obesidad grave, se llama obesidad grave. Luego, a partir de 40, lo llamamos obesidad mórbida. Mórbida es enfermedad, es aquella obesidad que produce enfermedades 100%. A partir de 45 hemos ido acuñando términos, le llamamos obesidad mórbida avanzada, a partir de 50 superobesidad, 55 y 60 superobesidad, y términos así, y llamamos superobeso, es un término clínico. Pero es verdad que el índice de masa corporal tiene una limitación. Tú puedes tener un índice de masa corporal elevado, por ejemplo 30, pero a costa de tu músculo. Una persona muy musculada puede tener 30 de índice de masa corporal. Con lo cual está la carencia de que el índice de masa corporal no es suficiente. Entonces añadimos medir la grasa. Se puede medir la grasa en la clínica, pues una impedanciometría, otras técnicas más complejas, o estimar el exceso de grasa. Y luego vimos que vale, índice de masa corporal, pero como es muy importante si la grasa es central o es periférica, claro, pues vamos a añadir otra cosa en la definición, tu índice de cintura. Si me mide a través de las crestas ilíacas y el ombligo, en el varón más de 102 centímetros y en la mujer 88, pues hablamos de obesidad. Y si es el índice cintura, cadera, pues hablamos de más central y más periférica. Es decir,
exceso de grasa, distribución de esa grasa y ahora, más moderno todavía, hablamos del impacto cardiometabólico de ese exceso de grasa. 2 personas pueden tener el mismo peso y la misma cantidad de grasa, por ejemplo, pero tienen distintos niveles de obesidad porque uno tiene diabetes, hipertensión, dislipemia y apnea del sueño y el otro solo tiene hipertensión. Entonces, el concepto se ha hecho más clínico y más avanzado. Se dice la grasa que tienes, la distribución de esa grasa y el impacto cardiometabólico que tiene ya en tu salud. Y hablando, doctor, de toda esa clasificación, incluso de la superobesidad, ¿cómo se llega hasta ahí? Porque, claro, durante mucho tiempo hemos escuchado eso de, perdonad que lo diga así, pero creo que es lo que hemos escuchado todos. Si estás gordo es porque comes mucho y te mueves poco. Cierra el pico y mueve el culo, perdón, pero es así como lo hemos escuchado. Pero claro, ya lo hemos avanzado, que esto es una condición, una enfermedad tremendamente compleja. Y nos ha costado, yo creo, también lo decíamos, hablar de ella como obesidad y no como un fracaso personal, pues eso, de una persona que prefiere estar más horas en el sofá comiendo que moviéndose. Es que si fuera tan sencillo como eso, lo mismo no estaríamos aquí hablando de esto. Entonces, ¿cómo se llega multifactorialmente hablando a esas situaciones de superobesidad incluso? Pues eso es el kit de todo esto. Por un lado, si lo queremos resumir, el que es obeso ha comido más de lo que ha gastado. Eso es así, la materia no se crea. Ha comido más de lo que ha gastado. Existe el caso contrario, gente que come mucho más que el obeso, pero que su cuerpo es no muy eficiente en la absorción de alimentos, y aunque comen mucho, o lo gastan porque tienen un metabolismo basal acelerado, o no lo absorben, y entonces pueden comer mucho y están delgados. Pero sí que es verdad que el que le sobran kilos, ha habido una ingesta mayor que un gasto. Ahora, ¿cuál es la causa? Pues no es lo mismo, y sobre todo yo lo que quiero es que ningún paciente sienta el estigma de ¡ay, yo no soy capaz de no comer! Es culpa mía. No es culpa del paciente. Hacerse responsable de una enfermedad es que es muy duro. No es culpa del paciente. Yo, que trabajo con pacientes con este problema todos los días, se lo quiero recalcar, no es tu culpa. Te podemos ayudar, pero no es culpa tuya. Hay circuitos de apetito y saciedad muy complejos que son diferentes. Por muchos motivos, el cerebro tiene esos circuitos, son muy diferentes de un paciente a otro. Entonces, igual que 2 personas, una necesita ponerse un abrigo y otra no, tenemos esa sensibilidad a la temperatura diferente. El circuito saciedad y apetito, que es extremadamente complejo porque es el estómago, órgano principal de apetito y saciedad, conectado por unos nervios, los vagos, al hipotálamo, a unos núcleos ventromediales que liberan unas sustancias. Si cualquier paso de todos estos está un poco alterado, tú puedes tener más apetito y menos saciedad. Y entonces, todos, cuando tenemos hambre, comemos. Qué suerte que hay unos que tengan menos hambre, comen menos, engordan menos, y hay otros que tienen más hambre. Eso, la parte biológica. Luego es verdad que existe un componente conductual, social. Pues ahora mismo recordamos cuando éramos pequeñitos, yo que soy el mayor de la sala, lo que hacíamos antes, pues oye, ibas a la playa con un balón y unos envases con un montón de comida, que era la comida familiar. Ahora ya no lo hay, existe otro tipo de comida accesible, existen otros juegos que no requieren movilidad, pues la PlayStation, etcétera. Entonces es tan multifactorial desde el punto de vista biológico, conductual y social, que por eso es tan difícil afrontar y tratar la obesidad. No, o sea, está claro que, y lo que decía del balón en la playa, pero claro, si pensamos en cómo es nuestro día a día, cómo era hace 50 años, tampoco hay que remontarse siglos atrás, cómo era el estilo de vida hace 50 años, ahora todos tenemos coche, todos tenemos un móvil del que hacer prácticamente cualquier gestión, o sea, es que ya ni el más mínimo desplazamiento ni siquiera es necesario hacerlo. Entonces, claro, al final no hay que poner solo en foco, que obviamente la parte física es esa, cuando entra más que lo que se gasta, pues engorda, eso es así. Pero es verdad que toda esa parte, que yo creo que es lo que más a lo que más nos está costando adaptarnos, a esos cambios culturales y de estilo de vida, que van a una velocidad muy diferente a la de nuestra biología. Entonces, nuestro cuerpo sigue necesitando ese intercambio de ingesta calórica, gasto calórico, pero nuestro estilo de vida hace un parón ahí, es ingesta, entrada calórica, pero no sale. Claro. Y el cuerpo no ha cambiado sus reglas, porque el cuerpo está hecho para sobrevivir.
Entonces, si hay ingesta, la mayoría de los seres humanos y animales nos quedamos con ese exceso de ingesta y lo almacenamos por si vienen tiempos peores. Y eso es la capacidad que tenemos del exceso de alimentos, una maravilla metabólica que a ti te sobra. Es como si, imagínate una máquina, que le sobre combustible y eso que sobra soy capaz de transformarlo en otra cosa que no es alimento, lo llamo grasa, y tengo unas células especializadas para guardar la grasa y sobre todo, a la más mínima llamada, sacar la grasa de las células, la lipólisis, poder quemar esa grasa. Pues todo eso es innato en nuestro cuerpo y aunque hayamos cambiado y hemos aumentado la ingesta, nuestro cuerpo no ha dicho, bueno, no hace falta ahorrar tanta grasa porque mañana no me va a faltar comida. Entonces seguimos teniendo la capacidad de almacenar muchísima grasa. Hablando de estilo de vida en este podcast, yo hablo mucho de sueño y descanso porque me he especializado en eso, fisiología del sueño, que me apasiona, porque yo en un momento de mi vida dije, ¿para qué voy a dormir si puedo estar trabajando? Y así me fue. Sí. Entonces, por eso hablo tanto de esto, para ayudar a otras personas. Te sigo y te escucho y me estoy aficionando yo también. Y justamente el tema del sueño, es que a veces como que nos vemos como compartimentos estancos, pero claro, todo tiene que ver con todo. Y quería preguntarle si en consulta... Yo me imagino que sí, que cuando hacen ese estudio del estilo de vida de los pacientes también preguntan por el sueño, pero hay mucha gente que no sabe que la privación crónica de sueño a la que nos sometemos todos, porque es el estilo de vida que nos hemos impuesto, pero eso está muy relacionado con problemas de todo tipo, pero siendo el tema que nos atañe la obesidad, también con la obesidad. Nos hablaba antes de las hormonas, pues la falta de sueño desequilibra esas hormonas que te dan sensación de hambre y saciedad. Entonces, ¿qué es lo que veis en consulta? Absolutamente, eso es así, tal y como lo has contado, nada que añadir. Vemos en consulta que esta frase, que el sueño puede engordar, por decirlo muy sencillo, es de las cosas que más se sorprende el paciente. Igual que si no desayuno, engordo. Es decir, saltarte una comida es una conducta que te puede llevar a engordar. Y parece paradójico. Pues no dormir bien te lleva también a engordar. ¿Por qué? Porque estos circuitos donde es apetito, saciedad, recompensa, van todos mediados por sustancias. Cuando hay deprivación de sueño o un sueño crónico de mala calidad, ese circuito no funciona. Y tengo más apetito, menos saciedad, menos fuerza de voluntad para tener ganas. Mi relación emocional con la comida, que eso es muy importante, se ve alterada. Cuando uno duerme poco, nos da todo más igual, una situación que llamamos de anedonia. Pues en esa anedonia que me da todo igual está motivada, por ejemplo, por dormir mal, por ejemplo, por una resaca si ha habido exceso de alcohol, y en ese contexto, pues apetito y saciedad se quedan desregulados y nos lleva a comer más. Yo siempre lo digo y siempre lo pregunto, pero yo tengo noches que no duermo bien, como todo el mundo, y yo nunca me he despertado al día siguiente, después de esa mala noche, apeteciéndome un brócoli o una coliflor cocida. O sea, me apetecía un buen bollo, bien mantequilla o algo, una cosa muy palatable, porque nuestro cerebro en eso es muy sabio. Y cuando está cansado porque no ha descansado, dice, dame energía rápida. Y la energía rápida está totalmente ahí. Y además hay una cosa, antes de conocer estos circuitos, que era así. Si tú comes a medianoche porque tienes insomnio y vas a tu nevera y tienes una ingesta copiosa, se necesita digerir. Y esa comida que has digerido está en el estómago y en el intestino y tiene un aporte de sangre para poder digerirla. Y tú te estás intentando dormir. Pues ese aporte extra de sangre al estómago y al intestino se le quita al cerebro. Y por eso tenemos somnolencia. Por eso nos echamos la siesta. O por eso después de comer se te cierran un poco los ojos. Pues eso también en las pacientes con insomnio o con alteraciones o patologías del sueño usan como hipnótico el exceso de comida, con lo cual les lleva a engordar. Y desde el punto de vista psicológico, porque también un tipo de insomnio tiene un componente psicológico altísimo y también la obesidad tiene un componente psicológico muy alto, sobre todo, que hablo yo sin saber, creo yo. Esa obesidad
que es consecuencia de unos niveles de ansiedad muy altos, ansiedad que viene provocada o por un momento estresante de nuestra vida o porque tenemos una situación en el trabajo o que estamos volcados en el trabajo, pues como que me pasó a mí. Yo en ese momento en el que decidí no dormir, obviamente no dormía y comía por 3, porque claro, mi cuerpo era como, venga, ansiedad, y yo la ansiedad la calmo con la comida. Yo soy de ese tipo de paciente. Entonces, ese componente psicológico también vosotros en consulta trabajáis la parte, lo que es el cuerpo físico, pero imagino que tendrá que ir pegado con ese trabajo psicológico, porque si no, pan para hoy, hambre para mañana. Cualquier cosa que hagáis. Todos nuestros pacientes, 100%, el que tiene problemas emocionales o tiene exceso de euforia o depresión, en todos nuestros pacientes, el 100%, les decimos que si empezamos el tratamiento consiste en lo que hagamos para tratar al paciente, por ejemplo, la endoscopia, pero el seguimiento es tan importante el nutricionista como el psicólogo. Es obligado 2 años de tratamiento con el psicólogo, no para tratar tus problemas emocionales de base, que a lo mejor no nos puede dar tiempo, pero sí para que tus alteraciones emocionales o tu emoción de cada día no la focalices en la comida. Hay mucha gente que estoy deprimido, ¿cómo? Estoy eufórico, ¿cómo? Estoy celebrando, ¿cómo? Estoy de duelo, ¿cómo? Pues el psicólogo bariátrico de nuestro equipo lo que hace es intentar que tú comas independientemente de tu estado emocional, con lo cual, digamos, como hace un deportista de élite, hayas ganado o perdido una carrera, tienes que comer igual al día siguiente, y luego además aumenta la motivación concienciándote de que estamos intentando hacer una tarea dificilísima, y con esto hago una llamada a todos esos pacientes que ya han intentado perder peso y han rebotado de muchas maneras y entra una frustración tremenda, porque este problema es así. Entonces, psicológicamente te tenemos que ayudar a estar preparado a perder peso y mantenerlo, a tolerar la frustración de que no he perdido todo lo que yo quería, a entender que mis emociones hay que modificarlas o desviarlas. Entonces, la parte psicológica está en el origen de la obesidad, es parte del problema, pero también está en el tratamiento. Por eso hay que integrar siempre los tratamientos con un psicólogo en un equipo. Y me imagino que incluso para muchos pacientes es ese malestar psicológico lo que les lleva a buscar una solución, porque está la parte estética, sí, de estar obeso. La parte médica, si no la conoces, pues una persona que no conoce, pues eso, cómo calcular un IMC, pues no sabe si está bien o mal, pero me imagino que esa parte psicológica del cómo impacta la obesidad en la calidad de vida, pues desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de aislamiento social, porque eso se sigue produciendo. No digamos ya obesidad infantil como un motivo de bullying en los colegios de toda la vida que sigue estando muy presente. Entonces, ¿cómo afecta esta enfermedad a la calidad de vida de los pacientes? Ya no hablando de la parte médica y de lo malísimo que es para su salud, sino para eso, para su calidad de vida, sus relaciones personales, sus relaciones laborales, para todo. Todo. Lo más bonito del mundo es ver a un paciente que ha recuperado su normopeso y te cuenta la cantidad de cosas que es capaz de volver a hacer y que antes no podía hacer. Pues si intervenimos por endoscopia a un paciente de 60 años, nos dice que ahora puede estar con sus nietos paseando y corriendo, y antes no. Es decir, recuperas calidad de vida, pero además es que en parámetros de salud te podemos medir todos los que quieras, pero los parámetros de salud mejoran de una manera directamente proporcional, o diría más, exponencialmente a medida que pierdes peso. Entonces, esa motivación para perder peso es lo que le tenemos que inculcar al paciente. Vas a ganar calidad de vida, indudablemente, por eso estás aquí, porque notas que algo te falta, vas a ganar salud. Y ya si lo ponemos en una gráfica muy sencilla, es que mira, si pierdes peso, exponencialmente la curva va bajando y vives más años. Esto se sabe, hasta un seguro médico o un seguro de fallecimiento, si tienes un índice de masa corporal por encima de 30 o 35, o no te lo hacen o la póliza cuesta el doble, porque la esperanza de vida está afectada. Entonces, esas motivaciones extra son las que hacen al paciente llegar al éxito. O, por ejemplo, tengo muchos varones de 50 o 60 años que les daba estéticamente igual, a lo mejor, tener un índice de masa corporal de 34, pero que de repente su médico de cabecera les dice, oye,
que eres hipertenso, te tienes que tomar un candesartán, por ejemplo. Oye, que esto que me cuentas de estar cansado es apnea del sueño, cumples los criterios con la primera entrevista. Y todo esto te pasa porque ya tienes resistencia a la insulina, porque ese exceso de grasa te la provoca. Y entonces de repente se pegan el susto y dicen, uy madre, eso es ya tener mala salud, aunque estoy perfecto. Pues esa mala salud, venga, voy a intentar recuperarla perdiendo peso. Ese paciente que está preocupado porque viene del médico de cabecera con una comorbilidad o dos, ese paciente es el candidato ideal, porque tiene una motivación clara, que no es ni solo estética ni solo social, es también preocupación por su salud. Pues vamos a pasar de la parte de estilo de vida, que yo creo que ya nos ha quedado clara, pero yo creo que también todos lo sabemos. Lo que pasa es que cuesta. Es un esfuerzo diario, comer saludable, descansar las horas que necesitamos descansar, hacer ejercicio todos los días. Esas que son las píldoras que de verdad son un seguro de salud, cuestan menos que pues la pastilla de colesterol, la del ácido úrico, la de la resistencia a la insulina, la del azúcar de no sé qué, la del tal. Y a veces, o sea, yo lo veo porque tengo familiares cercanos que son así, que pueden llegar a tomar 20 pastillas al día y no se mueven. Y digo, ¿no te da miedo tomarte 20 pastillas al día y pones el grito en el cielo si te digo que yo entreno todos los días, por ejemplo, que todavía ese cambio de mentalidad con el estilo de vida hay que hacerlo? Pero afortunadamente, además de estilo de vida, y eso es siempre lo primero, y esto también quiero que quede claro en el episodio, creo que está de acuerdo conmigo el doctor, hay otras opciones que tenemos, y ahora vamos a entrar en la parte más delicada en el sentido de que no se trata tanto porque hay miedo, hay mucha desinformación al respecto. Vamos a hablar de medicamentos y luego vamos a hablar de las intervenciones, y en el caso concreto en la que está usted especializado, la endoscopia bariátrica, pero tenemos que hablar de los GLP-1. Porque hoy no hay conversación que se precie si no se hablan de los famosos GLP-1. No quiero decir marcas comerciales, pero bueno, son estos medicamentos. Creo que acaba de salir una pastilla, o que se acaba de terminar un estudio con una pastilla, pero hasta ahora son inyectables, ¿no? Esto es como la batalla, los super pro y los todo en contra de los GLP-1. Entonces vamos a poner un poquito de cordura en este tema. Vamos a empezar explicando, si le parece, doctor, cuál es el mecanismo de actuación de estos medicamentos. Perfecto. Pues en primer lugar, vamos a poner, y ahí los medios de comunicación y de divulgación os doy la enhorabuena porque se ha extendido este mensaje, y vamos a poner que ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer, es comer de esta manera y moverme y hacer este ejercicio. Enhorabuena, ya lo sabemos. ¿A qué nos tenemos que dedicar ahora? A ayudarte a cumplirlo. Yo sé lo que tengo que comer, pero la dificultad es que si tengo una hambre excesiva o no tengo tiempo, bueno, vamos a ayudarte a cumplirlo. Entonces, por un lado, es muy fácil comer menos si tengo menos apetito y tengo más saciedad. Bueno, pues salen unos fármacos que ahora son un boom, pero son conocidos, los GLP-1, que se utilizaban para la diabetes y se ve que provocan pérdida de peso. GLP-1, para que la gente sepa lo que es esta famosa sigla, es una hormona que está en el intestino, que sintetizamos siempre, y que una vez que estás terminando de comer, el intestino la libera y esa hormona actúa principalmente a nivel cerebral, en el hipotálamo, en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Pues bueno, son hormonas que sirven para, te lo doy en un inyectable o lo tomas en una pastilla, va a tu cerebro y alteramos el circuito apetito-saciedad sin que te cueste. Entonces suenan a lo que ha sido un boom. Son medicamentos que sin ningún tipo de esfuerzo estoy comiendo menos y estoy perdiendo peso, pero ¿qué ocurre? Que estoy sometiendo al cuerpo semanalmente o a diario la liraglutida o semanalmente la semaglutida y la tercepatida, los fármacos que hay, y algunos que están en diseño que vendrán inyectables para un mes, pero que van al cerebro. Y en el cerebro afectas ese circuito, pero ese circuito, cuando dejas de tomar el fármaco, hace lo que hacen todos nuestros cuerpos. Si una persona pierde peso tras una infección por salmonela, por ejemplo, pierde 4 o 5 kilos tras una gastroenteritis aguda severa, lo recupera. El cuerpo tiende a recuperarlo, su set point de obesidad, su punto. Entonces, estos fármacos son buenos para inducir un
una pérdida de peso transitoria al principio para meter al paciente en el canal adecuado de tratamiento, han tenido acceso un poco, se han acercado al médico, pero no sirven para estar a largo plazo. Son fármacos y de hecho el propio paciente así se ha posicionado. En España los fármacos no se utilizan más de 3 a 6 meses y el paciente para. O para por efectos secundarios, o para por precio, o para porque entiende que no puede estar sometido a una sustancia que le anula cosas en el cerebro como apetito y saciedad. Entonces, lo que yo pienso y pensamos los médicos, independientemente de lo que ha salido ahora, que ha salido publicado, trabajos que sabíamos que iban a salir, pues ha salido un metaanálisis del British Medical Journal de 9.300 pacientes que se les ha seguido después de la pérdida de peso. Han perdido peso, pero en cuanto han dejado los fármacos recuperan 0,8 kilos al mes, recuperan todo lo que han perdido y además los efectos cardiometabólicos saludables que propugnaba el fármaco que son secundarios a la pérdida de peso, se recuperan. Y además se ha visto, que eso es lo que nos hemos impactado mucho, que se recupera más rápido el peso tras una pérdida de peso con fármacos que tras una pérdida de peso con dieta y ejercicio. Es decir, la curva de velocidad de recuperar el peso es mayor con los fármacos. Con lo cual, ¿cómo nos posicionamos la comunidad médica? Son fármacos buenos, son fármacos útiles, ha fallado el mensaje, se han liberado al mercado de una manera explosiva como si fuera la solución de la obesidad. Hasta presidentes de países lo han dicho, ya está, vamos a solucionar la obesidad. Y no, es una pequeña ayuda, un pequeño boost, un empezar a perder peso con fármacos, para luego pasar al siguiente canal de tratamiento, que es algo más estructural. Por ejemplo, después de los fármacos, si ya vamos directamente a tu estómago de una manera más natural, a través de un endoscopio en la boca, modificamos tu estómago, con eso tienes menos apetito, tienes más saciedad, y es una cosa temporal, que dura 2 años, que da el tiempo suficiente a poder cambiar el estilo de vida y los hábitos del paciente obeso. No existe ni va a existir algo puntual que con un disparo se acabe toda la obesidad, porque la obesidad es tan mixta y multifactorial que también es estilo de vida. Tú tienes que estar tratándote 2 años para que el psicólogo se impregne en tu vida, que el nutricionista te cambie la forma de hacer la compra, de comer y de tus horarios, y que tu estómago se vaya acostumbrando a llamarte menos a comer. Yo tenía mucho más apetito cuando era pequeño que cuando eres adulto, pues tu estómago se adapta también. Pues los fármacos nos posicionamos como que son buenos y se pierde peso, pero el programa de pérdida de peso tiene que ser más natural, no inyectándote ni tomando pastillas, porque como tiene que durar 2 años al menos, o 1 año y medio, pues no se puede ser a base de tomar medicación tanto tiempo. Pues para entrar de lleno ya en las intervenciones, lo vuelvo a decir aquí porque nunca está de más repetir las cosas, que no es que estemos animando a nadie a que se someta a una intervención. Estamos hablando con un médico especializado en endoscopia bariátrica que para determinado tipo de pacientes puede prescribir una intervención. Porque también esto está cambiando, pero sí que es verdad que este tipo de intervenciones, tanto las cirugías mayores como incluso con la endoscopia bariátrica, se percibe como algo como vanidoso, ¿no? Pues eso, como para no hacer el esfuerzo, pues que me hagan algo ahí en el estómago y así yo como menos y adelgazo. Que esto no es por estética, que esto es por salud. Eso es lo que quería dejar claro para cuando nos pongamos a hablar de una intervención que tiene también, imagino, tendrá sus riesgos, menos que una cirugía mayor, obviamente, pero tendrá sus riesgos, pero también entender que esto es para tratar una enfermedad, que no es una cosa de vanidad, de quiero adelgazar y no me apetece ir al gimnasio, entonces voy a ir al doctor López Nava que me opere. Correctísimo, no es así. Correctísimo. Pues vamos a sentar estos 2 puntos que has dicho. Por un lado, no es un tema estético, que puede influir y que es una motivación como otra cualquiera. Igual que un varón puede tener una motivación especial para cumplir una meta deportiva, pues ese mismo varón puede tener esa motivación estética. Pero no es una cosa estética, es una cosa de salud, y luego no es una cosa para suplir tu falta de voluntad. Mucha gente esconde la cabeza y dice, pues me he hecho una reducción de estómago por endoscopia porque no tenía voluntad para comer menos. Porque el delgado de cada grupo te va a decir, oye, esto consiste en cierra el pico y muévete más. Pues no es para suplir, no es culpa del paciente, no es una falta de voluntad, es una falta de
de estilo de vida y un exceso de señales de apetito y disminución de saciedad que te tenemos que ayudar. Y como eso se sabe, que actuando un poquito en el estómago, eso cambia y estás 6, 7 meses perdiendo peso y lo puedes mantener 2 años, pues eso es el motivo, es una ayuda en la que vemos que pacientes, el mismo paciente, con su misma fuerza de voluntad, pues ayudado por endoscopia, pierde mucho más peso que si lo intenta hacer solo. Y sobre todo, el paciente que está solo tiene un índice de fracaso mucho mayor. Y ese fracaso es un abandono, es una frustración y es un círculo vicioso para engordar más. Muchísimos pacientes, por ejemplo, que hemos operado un año más tarde de cuando les informamos, nos dicen, es que lo intenté por mi cuenta, no pude y ahora solicito una ayuda para, oye, que quiero adelgazar con menos hambre y con más saciedad. Pues esa es la ayuda. Pero no es una falta de voluntad, que nos da pena. Y también, doctor, perdona que le interrumpa, pero es que también hay que analizar las circunstancias personales de cada uno y no todo el mundo puede ir todos los días a entrenar tranquilamente, vivir con la calma, levantarse con la salida del sol, que sería lo ideal, para nuestro organismo sería lo ideal. Comer todos los días ecológico, recién cogido en la huerta que nosotros mismos cultivamos a mano. Claro. O sea, esa situación ideal, que sería lo ideal para todos, pero lamentablemente no es posible para la mayoría de nosotros. Entonces, a veces es una manera rápida, sin ningún tipo de connotación negativa al rápido, de conseguir unos objetivos que van en beneficio de nuestra salud. También por descargar un poco la presión esa de, es que si estás así es porque quieres, sí, porque no tienes voluntad. No. Eso es la principal cosa a descargar al paciente. Y luego, esto es rápido, es más rápido y es más efectivo. Entonces, también una lucha tan difícil, si la hago con ayuda o sin ayuda, pues es muy importante. Yo me acuerdo que siempre cuando, ya es un ejemplo que se queda muy antiguo, yo decía a mis pacientes, mira, te vamos a enseñar a montar en bicicleta. Nunca has montado en bicicleta. Te vamos a poner unos ruedines. Esos ruedines son una ayuda temporal, pero jamás, si quieres montar en bicicleta solo, van a ser definitivos para siempre. Son ayudas temporales mientras aprendes. Pues la endoscopia bariátrica es una ayuda temporal que dura el tiempo suficiente para que al psicólogo, al nutricionista y el paciente, porque ya ha perdido 15 kilos, se empieza a motivar y sí que va cambiando la famosa frase de cambiar hábitos, sí que, pero eso cuesta muchísimo tiempo. Cambiar hábitos es mucho más difícil que tomarse una pastilla o aprender a ponerse una inyección subcutánea. Entonces, lo difícil funciona mejor y a más largo plazo, pero cuesta mucho más. Es decir, voy a cambiar mi hora de levantarme, como has dicho, o cambiar mi forma de entrenar o no entrenar. Eso es horrible comparado con decir, oye, es que me puse una inyección, no he hecho nada, siento que estoy de otra manera, no tengo hambre. Digo, vale, perfecto, venga, pues ya has perdido 6 kilos, ya empezamos, pero hay que hacer algo a largo plazo porque vas a dejar los fármacos y sabemos lo que va a pasar. Pues ese es el punto donde estamos ahora mismo. Y en cuanto a la intervención en sí misma, ya nos ha adelantado, es endoscopia, ha dicho, entramos por la boca. O sea, primer dato importante, no hay que abrir, que es uno de los puntos, hablo desde la intuición, sí, no desde el conocimiento, pero uno de los puntos de riesgo, ¿no? El tener que abrir. Y luego también la parte anestésica, cómo funciona el tema de la anestesia en una endoscopia, comparándolo con la cirugía mayor, para no irnos a otras cirugías que no tienen que ver con esto. Mira, la endoscopia es un procedimiento seguro porque en la población se lo hacemos a los sanos. Le hacemos una endoscopia gastrointestinal a alguien para descartar riesgo de cáncer de colon. Un varón de más de 50 años, o mujer, perdón, de más de 50 años debe hacerse una colonoscopia y se lo hacemos a los sanos, a la población entera. Y lo mismo una gastroscopia. ¿Por qué? Porque son procedimientos que solo consisten en eso, a través de la boca, con un paciente que no se mueve, entonces le dormimos como para una endoscopia, en una intervención de 20 minutos. A través de la boca metemos un endoscopio, es un instrumento como un tubo largo con una cámara de vídeo en su punta, donde podemos ver, y una vez dentro del estómago tocamos cosas para que el estómago tarde más en vaciar, no se distienda. Cuando un estómago está en ayunas, se distiende y eso es el trigger, eso es el desencadenante del apetito, te llama a comer. Si tú ese estómago lo tienes plegado
y además lo que comes tarda más en vaciarse, pues es más fácil controlar el apetito entre ingestas. Pues eso básicamente es lo que hacemos por endoscopia. Hacemos un estómago, lo convertimos como en una manga o lo fruncimos como un acordeón. Pero ese hacemos cosas, habrá gente que le dé cosilla a esto. A mí me encanta saber y de hecho, o sea, ver una operación me fascina. Pues yo tengo mi artroscopia de Ana. rodilla grabada en vídeo y la he visto. La vi en el quirófano y la he visto a posteriori. Me encanta ver. Ese hacemos cosas, eso de manga, ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que hacéis? Ya, pues cogemos y con un hilo vas uniendo las paredes. Tú imagínate que es el bolso de una mujer. Lo que hacemos es el forro de dentro del bolso, lo unimos con un hilo de lado a lado. El estómago es muy burdo, ni eso duele, ni eso pasa nada, porque aunque el hilo se rompiera a los 10 minutos, el estómago vuelve a su tamaño normal. Como no le cortamos y no está cicatrizando ni tiene ninguna parte débil, tú eso lo vas cosiendo y lo vas plegando con un hilo sencillo, un hilo azul, de lado a lado, y vas consiguiendo una forma en el estómago que sabes que eso se asocia a perder peso. Eso es temporal, eso es reversible. Si dentro de unos años el paciente, su estómago vuelve a un estado normal, fenomenal, porque el estómago es un órgano que no hay por qué retirarlo del cuerpo. Entonces, es temporal, es una ayuda muy buena y es una ayuda segura porque es a través de la boca. Pero no hay que retirarlo. Puede quedarse ahí para siempre o se queda se para puede siempre, soltar o no. Y no poco a poco se irá aflojando, se irá soltando. En algunos pacientes dura 5 años, en otros dura 2. Depende un poco también lo que ingiera cada uno, ¿vale? Pero te olvidas, se te hace y empezamos en el programa con nutrición, psicología y con esa ayuda en el estómago que durante el tiempo que dura, los 2 años, pues mágicamente sí que tienes menos hambre gástrico. Pero ¿qué ocurre? Que también hay hambre emocional. Ahí va, la siguiente pregunta iba por ahí. Claro, y hay cuántos... Yo no ceno lo mismo un lunes en un contexto de estar el lunes en tu casa cenando que un sábado en un contexto que estás invitado a una celebración. Pues esa parte no es la que depende solo de la capacidad gástrica. Por eso tenemos que integrar, disminuir tu estómago, hacerle cosas para que no llame a comer, pero también a la vez, todo a la vez, trabajar con la parte emocional. ¿Y es verdad que si comes menos el estómago se hace más pequeño? Que esto se ha dicho toda la vida, pero me da a mí que esto es más mito que otra cosa. El estómago es un músculo. Es un músculo de 3 capas musculares, longitudinales, transversas y oblicuos, que, bueno, si comieras mucho se puede hipertrofiar, como un bíceps. Pero si comes poco, pues ese estómago se mueve continuamente, el estómago se está moviendo. Cuando está en ayunas empieza a secretar ácido para preparar, que sabe que ya vas a comer, se distiende y te llama a comer, manda señales por el nervio vago al hipotálamo y empieza el apetito. Y en cuanto comes, coge esa comida, se mueve como una planta carnívora, los movimientos peristálticos gástricos, y ya deja de estar distendido, el contacto del alimento con la pared del estómago ya empieza a ser la primera fase para disminuir el apetito. Ya tienes comida dentro. Bueno, pues con eso jugamos para que la intervención endoscópica tengas menos hambre, sea más fácil. Aquí el secreto no es solo comer menos, sino aguantar entre comida sin hambre para no saltarte la dieta. Entonces, bueno, pues con eso la comida dura más tiempo dentro del estómago y el estómago no se distiende y también te llama más tarde a comer. Pues eso es el aliado perfecto para cumplir lo que te ha dicho el nutricionista o para estar tan motivado como te ha dicho el psicólogo. Y estas otras intervenciones que también, de las que yo también he leído, el balón intragástrico, la reducción de estómago, ¿eso ya son lo que consideramos cirugías mayores o también son...? No, eso son endoscopia. Ah, también es endoscopia. Endoscopia es la forma de llegar al estómago. Ajá. Tú puedes llegar a través de un orificio natural como es la boca, y eso es lo que llamamos endoscopia, y dentro de las técnicas de endoscopia está el balón, la primera. El balón yo creo que empezamos a ponerlo en el año 2000. Es una cosa muy sencilla. Si tengo una bola de silicona dentro del estómago, simula que ya tengo comida y ese estómago, ese balón intragástrico toca las paredes y el estómago dice, bueno, pues aquí hay algo. Entonces tengo menos hambre, menos llamada a comer. Y luego cuando como, pues hay un volumen mayor enseguida y tengo una saciedad precoz. Esa es la primera técnica por endoscopia a través de la boca que se empezó a hacer. Son técnicas
sencillas. Ay, es que cuando quite el balón ¿puedo volver a engordar?, me preguntan los pacientes. 100% sí, claro que puedes volver a engordar. Y si quisieras con el balón es una ayuda. Claro. Después de quitar el balón se supone que seguimos contigo, estamos cambiando estilo de vida. El balón dura, por ejemplo, entre 9 y 12 meses en el estómago. En algunos es suficiente para cambiar hábitos y en otros todavía después de 12 meses tenemos que seguir haciendo cosas. Pero son cosas sencillas. Pues eso es una técnica. La reducción de estómago por endoscopia, pues son reducciones de estómago. Lo que hacemos, cuando me preguntabas qué hacemos dentro del estómago, pues lo reducimos. Le hacemos una manga, lo hacemos un acordeón, pero a través de la boca. Vale. Y las quirúrgicas es a través de la pared abdominal. Y en esos casos, no sé si eso ya son esos casos que nos decía al principio de la superobesidad, o para qué pacientes, o... Pues es que... No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque es primero en la cronología médica, está primero las intervenciones quirúrgicas y hay equipos quirúrgicos que trabajan fenomenal, que siguen haciendo ese abordaje y va muy bien al paciente. También hay pacientes que dicen, oye, primero me lo hago a través de la boca, si no me funciona doy un salto más agresivo. En cirugía se hacen más cosas que solo reducir el estómago, ya que me meto a cortar tu estómago y rechazo la parte que te corto y dejo un estómago más pequeño, también te corto intestino. Porque será que hemos visto que solo reduciendo el estómago, por ejemplo, por endoscopia, no es suficiente. Entonces, al que le llevamos de la mano al equipo quirúrgico con el que trabajamos, ese paciente se va a someter también a perder capacidad de absorber comida, cortarle el intestino. ¿Eso es muy agresivo? Sí, pero es que son pacientes que de la otra manera no ha sido posible. Y como la obesidad es muy peligrosa, la cirugía, los riesgos están controlados y pues ese paciente se hace cirugía para hacer mala absorción. Riesgo-beneficio, como todo, ¿no? Correcto. Volviendo a la endoscopia bariátrica, ¿tiene algún tipo de riesgo, salvo riesgos normales? Bueno, primero, ¿se realiza en quirófano? Pregunta que... La realizamos en salas de endoscopia avanzadas, que son pequeños quirófanos. Yo la realizo siempre en quirófano de toda la vida porque hicimos los primeros casos de Europa. Entonces, la hacemos en quirófano porque es donde la orquesta toca mejor. El anestesista tiene sus cosas, nosotros estamos rodeados de gente que te ayuda con un paciente obeso, pues celadores especializados, enfermería. Se hace en una sala de endoscopia avanzada o en un quirófano. La forma de hacerlo es la misma, lo hagas en un sitio o en otro si los dos sitios son válidos. Dormimos al paciente como se duerme para una intervención endoscópica. Y eso es lo más seguro. Lo que pasa es que lo tenemos a fuego en la mente. Como, uy, la anestesia. Yo creo que antiguamente decíamos, por ejemplo, una apendicitis aguda tiene mortalidad. Pues a lo mejor antes se explicaba ese caso que tenía mortalidad, decíamos, no superó la anestesia. O se ha cogido un miedo. La anestesia es un procedimiento muy seguro. Por ejemplo, dormimos al paciente de la misma manera que le hemos dormido en el COVID para salvarle la vida y estar un mes y medio ingresado en la UCI. O tras un accidente de tráfico también le anestesiamos para tener controlado su riesgo vital. Volviendo al aspecto psicológico, porque también nos ha dicho que luego hay 2 años de seguimiento con el psicólogo bariátrico, pero si nos vamos al caso contrario, ¿hay algún tipo de paciente que usted ve que psicológicamente está esperando o tiene unas expectativas en esa intervención, que sabe que no le va a ser suficiente esa intervención? O sea, se parte de un estado psicológico que quizá primero hay que tratar el estado psicológico y luego la intervención. Pues mira, cuando hay problema psiquiátrico, lo detectamos a nivel entrevista clínica médica, nos apoyamos en el psiquiatra que tiene ya el paciente. Eso no es una cosa que tienes de un día para otro. El tema de psicológicamente preparar al paciente antes de la intervención, hemos visto que no es útil. Lo hicimos. Antes de intervenirte por endoscopia, aunque no es muy agresivo, vamos a tratarte psicológicamente. No tiene nada que ver. El paciente no se centra hasta que no nota la ayuda y se va mejorando todo a la vez. Porque, oye, como ya veo que estoy perdiendo peso, que era mi meta, y veo que esta es definitiva, pues voy también obrando unos cambios psicológicos, que no somos capaces de inducirlo si no le ponemos la ayuda primero de la pérdida de peso, que es lo que el paciente busca. Quiere adelgazar y, bueno, pues luego ayudarme también en psicología.
pero el paciente no se deja modular, en algunos casos psiquiátricos sí, pero en otros no se va a dejar modular la conducta alimentaria sin esa ayuda de pérdida de apetito. Tú no le puedes intentar cambiar unos hábitos de comer teniendo el mismo apetito que antes de empezar la consulta con el psicólogo. Entonces, primero es la endoscopia y luego la psicología. Y en el caso de que el exceso de peso se produzca por una ingesta excesiva, llevada sobre todo por estado de ansiedad, o sea, de comer de forma compulsiva, una vez realizada la intervención, esa compulsividad, que también imagino que lo trabajaréis, para que no se redirija a otras cosas, porque al final la comida puede ser una adicción, igual que lo puede ser el juego, las compras y otro tipo de, prácticamente todo puede ser una adicción. Entonces, también habrá que cuidar para que esa compulsividad no se vaya hacia otro lado. Normalmente en la historia clínica podemos detectar si ya existe todo ese conjunto de impulsividades alimentarias, le llamamos trastornos de la conducta alimentaria. En la historia clínica ya detectamos algo, o la medicación que tiene el paciente que dice que se le pusieron por otra causa. Muchas veces el paciente se quiere tratar y nos oculta datos con tal de conseguir ser tratado. Entonces, pues eso es un poquito la parte clínica más desafiante al principio. Hay pacientes a los que les decimos, no te vamos a tratar todavía, o todavía no es la ayuda que necesitas, vamos a empezar por otro sitio. Pero es verdad que el 80%, la gran mayoría de nuestros pacientes, es una alteración emocional normal de la que podemos tener cualquier persona, pero que está muy focalizada en la conducta alimentaria. Igual que hay otros que les da por el orden. ¿Ya? Bueno, pues la conducta alimentaria está muy protagonista de tu vida y de tu mundo laboral y de tu mundo social, pues ese paciente sí que se puede beneficiar de hacerlo todo a la vez. Nutricionista, psicólogo y endoscopia. Y una vez ya realizada la intervención, hemos hablado de ese acompañamiento psicológico, pero imagino, también nos ha hablado algo de acompañamiento nutricional. Habrá que tendréis que educar al paciente, porque claro, aunque pierdas peso pero no te mueves, pues lo que estás perdiendo es masa muscular, que en cuanto cumplas 40, 45 lo vas a empezar a notar, y ya a partir de los 50, y si eres mujer de la menopausia, ni te cuento. Entonces, por un lado es ejercicio físico para que todo lo que se pierda sea realmente grasa y no sea músculo. El acompañamiento nutricional, porque igual, aunque comas menos, si te alimentas a base de ultraprocesados y comida basura, no has hecho nada. O sea, vas a seguir teniendo básicamente los mismos problemas que tenías antes. Entonces, ese acompañamiento también, imagino que es integral con esa parte de ejercicio. Como verás, yo es que hago mucho hincapié en eso. Porque, en el ejercicio. Claro, porque yo creo que las casas empiezan por los cimientos y luego ya se va yendo para arriba. Pues es la mayor ventaja de la endoscopia. Si tú te haces una reducción de estómago que suena por endoscopia, dura 25 minutos, la parte que realizo yo. El paciente está recuperado en una hora y media, 2 horas, y puede ir al gimnasio o hacer cualquier ejercicio violento al día siguiente. ¿Vale? No hay cicatrices, no está alterada la pared abdominal, no hay un corte en la pared del estómago que tengas que tener cuidado. Con lo cual, te hacemos el procedimiento endoscópico el día 0, pero el día 1 empezamos. Ahí es verdad que tenemos pacientes que pesan 200 kilos, alguno, o 120, pues a ese no podemos empezar por la parte de actividad física. Hay otros que sí. Entonces, eso es la labor de todos los médicos del equipo, que vamos diseñando de manera personalizada qué tiene que hacer cada paciente. Pero no estás impedido de hacer ese ejercicio o ese entrenamiento ningún día. Al contrario, hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo, y se le obliga a cada uno en función. El que ya tiene un hábito deportivo que lo quiere retomar, pues es más fácil. El que nunca ha hecho deporte, pues tampoco le puedes poner una tabla de ejercicio como la que otro. Pues eso es lo complejo de tratarlo y lo bonito. Pues doctor, para poner un broche a la entrevista, que yo creo que ha quedado muy completo y sobre todo muy informativa, que es el objetivo de este podcast, ¿qué diría ante pues un argumento que está bastante extendido sobre este tipo de intervenciones, que las ven casi como una medicalización, ¿no? O sea, como intentar sustituir la voluntad, la fuerza de voluntad, el esfuerzo por intervenciones no naturales, en el sentido que es una intervención que hace otra persona? No sé si me explico. También con ese objetivo de quitarle culpa al paciente, porque yo también creo que estamos viviendo un momento, sobre todo por ciertas corrientes en redes sociales, de culpabilizar
al individuo, y al final, si fuera tan fácil como es solo culpa mía, pues yo con cambiar lo que hago estaría bien, pero al final es que vivimos en un entorno, en un contexto, con un estilo de vida, con unos estímulos y con un ritmo de vida que no siempre ayuda. Entonces, así como cierre final, para los pacientes, el que sea apto para una intervención, porque lo sea, o para el GLP-1, o sea, no se trata de demonizar nada, sino restar esa culpa que tienen muchas personas, que muchas veces es lo que les frena para ir al médico, porque va a decir, es que el médico me va a decir, es que estás así porque no comes bien o porque o no le da te vergüenza ir al médico a pedir ayuda para comer menos. Entonces, en primer lugar, lo hemos repetido varias veces, no es un problema de fuerza de voluntad, no es culpa del paciente. En segundo lugar, podemos ayudarte. Si tienes un problema has acumulado peso porque se ha descontrolado la ingesta durante años, meses o lo que sea, o en un posparto o en una situación puntual, podemos ayudarte. Lo puedes hacer solo, pero lo tienes que hacer solo, mantener y educarte para mantenerlo, si no, no se va a hacer. No existe una bala mágica, un tratamiento puntual, es decir, leas lo que leas, empieces en la casa por el tejado o por los cimientos, no existe una sola cosa. No existe el fármaco milagro, no existe la intervención milagro, ni el preparador físico milagro. Entonces, tiene que ser integral, tiene que ser una estrategia a medio plazo y tienes que hacerlo en el momento de tu vida que te veas con fuerza de afrontar estas oposiciones a las que me presento o afrontar este reto que se va a infiltrar en mi vida normal. A nadie le decimos tienes que dejar de trabajar ni descuida a tus hijos. Entonces, queremos infiltrarnos en tu vida y te vamos a ayudar a que comas y a que adelgaces. Necesitamos que creas en que puedes hacerlo y entonces te vamos a ayudar. Llevamos haciéndolo 20 años, o sea que te podemos ayudar. Y sobre todo me quedo con eso, con que llevan haciéndolo 20 años, que antes era el doctor Google, ahora es el doctor ChatGPT. Es que esta mañana he leído, doctor, que ChatGPT ya va a empezar a habilitar ChatGPT Salud para que tú le cargues todos tus datos médicos y entonces ya, ¿para qué va a irse al médico? No. Y esto a mí es que me parece un espanto, dentro de que yo uso mucho la IA y me encanta, pero es que son cosas peligrosas. Entonces me quedo con eso de llevamos 20 años haciéndolo, por favor, para cuestiones de salud, vamos a los que saben de salud, no ni a un influencer, ni siquiera a un podcast. Ya. Esto es información, no es diagnóstico. Pues Google, el doctor Google o el doctor ChatGPT saben más que los médicos. Yo utilizo ChatGPT para cosas de medicina que me preguntan, que no es en lo que estoy leído del todo. Todos los médicos lo usamos. El ChatGPT sabe más que su médico. O sea, si usted va a ChatGPT, ya ha ido a un médico más listo con esa inteligencia artificial que los médicos no la tenemos. Pero el médico sí que lo sabe poner en contexto y sí que lo sabe presentar en tu caso o no asustarte con lo que has leído. En ChatGPT te puede decir que llevar un mechero en el bolsillo produce cáncer de pulmón, porque ha habido un estudio que de 1.000 personas de los que llevaban un mechero en el bolsillo tenían cáncer de pulmón. No quiere decir que llevar un mechero provoque cáncer de pulmón. Hay otro contexto. Bueno, pues este ejemplo que es muy burdo, en la medicina hay 1.000 cosas porque el médico sabemos interpretar lo que ChatGPT nos pone, que antes nos lo ponían los libros así de gordos, ahora es más rápido y todos usamos ChatGPT, pero el médico te lo tiene que poner en contexto. Sobre todo que ChatGPT no suple esto que estamos haciendo usted y yo, aquí hablar cara a cara, pues como un paciente hablando a su médico. Eso, por ahora, no sé ya lo que veremos en el futuro, pero por ahora no lo sustituye. No lo suple. Así que muchísimas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias. Hanna, me ha encantado. He estado aquí muy a gusto y ojalá haya podido divulgar algún conocimiento y que sirva. ¿Vale? Sí, y sobre todo eso, quitando culpa, quitando miedo y quitando vergüenza, porque creo que ha quedado claro que la obesidad es una enfermedad, que no es una cuestión de voluntad, es una cuestión biológica y que como tal hay que tratarla con respeto y apoyando a las personas que la padecen como cualquier otra enfermedad. Correcto. Muchas gracias. Correcto, muy bien. Muchas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio.
Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y por supuesto recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.